Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el gusto de conversar con Paula Martínez. Paula, experta en derecho tributario, forma parte del equipo de la firma Marval, O'Farrell y Mayral, firma líder en la República Argentina, rankeada por Chambers and Partners, Legal 500 y todas las revistas internacionales como una de las firmas o la firma más influyente de la República Argentina. ¿Cómo andas, Paula? ¿Bien? ¿Cómo estás, Augusto? Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Como le decimos siempre a todos los entrevistados, los agradecidos somos nosotros, que nos permiten generar este espacio para poder conversar sobre temas de actualidad y en este caso vamos a hablar con Paula sobre lo que el gobierno ha denominado como el proceso de dolarización endógena en la República Argentina. Algo que se está hablando mucho, de muchos argentinos con muchos dólares que han ido ahorrando para defenderse de diferentes procesos de altísima inflación en nuestro país y para protegerse de esa calamidad inflacionaria, muchos hemos ahorrado en dólares, ¿ok? Entonces, lo que el gobierno hoy está buscando es tratando de buscar incentivos para que la gente saque esos dólares y los inyecte en la economía, ¿no? Entonces, un poco en línea con esto, ¿por qué no nos contás, Paula, cuál es el contexto dentro del cual se dicta el decreto 353, ¿no es cierto? Y se envían al Parlamento los proyectos de reforma que hoy están dando vueltas sobre esta ley penal tributaria y otras reformas más. Bueno, es importante tener en cuenta que el disparador de esta iniciativa del gobierno parte de la existencia de una excesiva carga burocrática y administrativa que se puso a cargo de los contribuyentes y de los responsables y que en la Ujú. práctica no conllevó a una mayor recaudación, que en definitiva es lo que se busca, ¿no?, con estas medidas. Entonces, un poco la idea de este proyecto es abandonar el modelo de gestión que se venía teniendo hasta ahora, compuesto por una masificación y una intensificación de los regímenes de información, que prácticamente aplicaba a todas las actividades económicas y a todas las escalas, por un esquema en el cual se ponga el foco en aquellos grandes contribuyentes, ¿no? Ujú. Esto va de la mano con el rumbo desregulador y simplificador que viene proponiendo el gobierno en pos de obtener una regularización de la actividad económica, de poder agilizar la inversión en bienes y de dinamizar de este modo la economía. En este contexto se presenta este proyecto de ley que tiene como base tres objetivos. Por un lado, es reducir la carga de cumplimiento tributario a raíz de una simplificación en la determinación tributaria y en los procesos de fiscalización que lleva a cabo ARCA, principalmente a raíz de limitaciones a fiscalizaciones de contribuyentes de menor escala. Y acá entra en juego lo que hablamos de la dolarización, ¿no? Y de el establecimiento o de pretender crear este régimen simplificado de declaración jurada en el impuesto a las ganancias. Por otro lado, u otro objetivo es racionalizar la normativa penal tributaria, que era lo que hablabas Ujú. recién, Augusto, básicamente para ordenar que el poder punitivo del Estado se dirija a castigar aquellas conductas que realmente implican un perjuicio real y significativo a la hacienda pública o a los sistemas de previsión social, según cuál fuera el caso. Y el Claro. tercero, que va de la mano con esto, es unificar y reducir los plazos de prescripción para otorgar mayor certeza, ¿no?, y previsibilidad al sistema que tenemos. Contanos, porque algo mencionaste recién, esto de la declaración jurada simplificada, que suena muy interesante. ¿Qué es esto? Exacto, bueno, se prevé tanto se lo mencionó en el decreto y Ujú. se lo establece en este proyecto que presentan de la creación de una modalidad simplificada y opcional de declaración jurada del impuesto a las ganancias, aplicable a partir de los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2025, que va a ser aplicable a las personas físicas y a las sucesiones indivisas residentes en el país, y Ujú. que justamente lo que prevé como base es que aquellos que opten por esta modalidad simplificada van a estar exceptuados de cumplir con el deber de informar su patrimonio, que es uno de los requisitos que prevé el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Y O- sí. A ver, pero sin embargo, al estar el impuesto a los bienes personales vigente todavía, ¿no? En Argentina, si Ujú, no recuerdo. sí, El régimen de declaración jurada simplificada y bienes personales. En algún punto yo estoy manifestando patrimonio cuando pago bienes personales, ¿sí o no? exactamente. Pero bueno, eso lo que te va a hacer es un bloqueo fiscal, en Ah, definitiva, para blindarte a lo que es la declaración jurada del impuesto a las ganancias. ok. Bueno, que ahí vamos a ir con los beneficios, ¿no? Que trae esta adhesión a esta Ajá, modalidad que propone el gobierno, que es, por un lado, considerar que si vos te adherís a esta modalidad opcional, ¿no? Que lo tenés que hacer por medio de un sistema que va a prever la AFIP, que estableció, sacó una resolución general hace unos días, en el cual prevé básicamente las formalidades para adherirse a este ujú, régimen. Y aceptás la declaración jurada que te proponga el fisco en base a la información que reúna de lo que aporta el contribuyente, de lo que tenga de terceros y de la información propia que tenga el organismo fiscal, y pagás el impuesto que corresponda, en caso de que surja un impuesto a pagar, obviamente, vas a tener un efecto liberatorio del pago por ese impuesto y por ese periodo, pero además te prevé una presunción de exactitud de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado por los periodos no prescriptos. Entonces, tenés un bloqueo de lo que es la declaración jurada de tu impuesto del periodo en el cual estás adhiriendo, ok, y para atrás por los periodos no prescriptos en ganancias y en el impuesto al valor agregado. ok. Ahora, entonces todos aquellos que están bajo el régimen de monotributo, ¿no? Ujú. Eh, ¿Habría como incentivos para que esas personas que hoy están en el monotributo se vuelquen a este modelo de declaración jurada simplificada? ¿Cuál es tu mirada? Exacto, ¿Hay, exactamente. digamos, hay una búsqueda por parte del Estado en incentivar a que el En monotributista incentivar exactamente. se corra a este nuevo régimen? Exactamente, sí, hay un Ok. incentivo por parte del Estado de que todos aquellos sujetos que cumplan con los requisitos, que ahora los mencionamos brevemente, pero que los monotributistas van a seguramente a respetarlos, que son Ajá. requisitos patrimoniales y de ingresos, puedan gozar de estos beneficios, y a la par no poder obtener eso de sacar los dólares que tengan y poder invertirlos sin tener que justificar o quedar expuesto respecto al origen de estos. De esos fondos. Ok. Este, respecto de este modelo de declaración jurada simplificada, es como que yo, a ver, estamos imaginando Ujú. los dos porque todavía no está implementado, ¿no? Pero hagamos el siguiente ensayo. Es decir, Exactamente. me meto en el portal de Arca, entonces yo ahí Ujú. declaro mis ingresos anuales. Yo este año, no sé, facturé 20 millones de pesos y tuve gastos deducibles por 10 millones de pesos, mi ganancia neta fueron 10 millones de pesos. Yo declaro eso y en función de lo que yo declaro, la AFIP va a responder, me tenés que pagar tanto. Más o menos así va a funcionar. En principio, bueno, todavía no está reglamentado, obviamente, o sea, está el proyecto Sí. de ley y eventualmente va a ser ARCA quien establezca las condiciones, formalidades de la confección de esa declaración jurada, de cómo salir y vuelta para aceptar finalmente lo que liquide el fisco. Sí está previsto por ahora por resolución general, que es Ujú, la 5704, que salió a fines de mayo, la formalidad para adherir al régimen simplificado, que implica una adhesión, no la presentación de la declaración jurada en sí. Es un ujú. sistema que va a permitir adherir a la opción y eventualmente prevé el desistimiento antes de presentar la declaración jurada, que lógicamente falta todavía tiempo para eso y se tienen que implementar un montón de cosas. Y lo que hay que tener en cuenta es que en caso de que el fisco luego te impugne esa declaración jurada simplificada Ujú, que presentaste, ya sea ujú. porque detectó alguna omisión en la declaración de ingresos, alguna deducción improcedente, o bien la utilización de documentos apócrifos. Ok. Y en la medida que el ajuste que te efectúe en virtud de estas situaciones
implica una discrepancia significativa, que lo determina el propio proyecto de ley cuando existe esa discrepancia significativa, se te va a caer la presunción o sea, se te va a caer los beneficios derivados de la adhesión a ese régimen, que son el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud de los periodos no prescriptos en ganancias y en IVA. ¿Y eso qué va a implicar? Que el fisco, van a renacer, digamos, las facultades que tiene el fisco para fiscalizar y verificar a esos contribuyentes y eventualmente determinar materia imponible, liquidar diferencias o aplicar las sanciones que prevé la ley de procedimiento tributario. Ok. ¿Cuáles son estas situaciones que habilitan o que implican una discrepancia significativa? Prevé tres supuestos. Uno es que el ajuste que te efectúan sea superior al 15% del impuesto que declaraste. Otra situación es que el ajuste que te efectúan supere el importe que prevén para el delito de evasión simple del régimen penal tributario, Claro. que en este proyecto de ley lo incrementaron de 1.500.000 a 100 millones, lo vemos después. Y el tercer supuesto es que detecten justamente la utilización de documentos apócrifos, en virtud de lo cual derive un ajuste, ¿no?, que puede representar mayor saldo a pagar al fisco, reducción de quebranto o reducción del saldo a favor del contribuyente, y que el contribuyente no regularice y no pague esa diferencia, en este caso puntual. En esos casos se caen los beneficios que prevé esta adhesión y renace la facultad del fisco de fiscalizarte para atrás. O sea, se cae el bloqueo fiscal, digamos, que te genera la adhesión. Ahora, Paula, te hago una pregunta que es que podés, digamos, decir no tengo idea, ¿ok? Porque estamos todos Ok. recién arrancando, con lo cual está todo bien. Digo, el gobierno ha salido a difundir con bombos y platillos, por así decir, esto de no vamos a mirar más los consumos de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden Mm, consumir lo que quieran, pueden ir y comprar un auto y no, como llaman, tienen que manifestar el origen de los fondos y no le vamos a ujú, dar información, digamos, los bancos y las tarjetas de crédito no tienen que informarle más a Arca, ¿no es cierto?, los consumos de los ciudadanos, lo cual me parece fantástico. ujú, Entonces, me pregunto, ¿no? Frente a una declaración jurada, frente a una declaración de uno, de donde dice, che, yo facturé 100, pero ujú. además el fisco no puede cruzarlo con consumos. Este, ¿Cómo hace el fisco para advertir esto que recién mencionabas vos, ¿no? Lo de diferencia significativa, cuando no hay, digamos, digamos, no hay un mojón donde comparar, digamos, si lo que estoy declarando, los 100 millones, son reales o no son reales en función de consumos que el Estado no está mirando o Arca no está viendo. ¿Se entiende a dónde voy con la duda que tengo? Sí, 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 sí. Existe, digamos, al no haber cruzamiento de información, lo cual me parece muy bueno, digo, Ujú. ¿cómo hace el Estado para advertir que los 100 millones que estoy declarando no son reales, por decirlo de alguna manera? ¿Se entiende? Se entiende. A ver, o sea, por un lado tenemos dentro de este marco de desregulación la Ujú, eliminación de regímenes de información por ahí de superfluos, dice el gobierno, ujú, que solamente implicaban costos administrativos y cargas que no llevaban realmente a una mayor recaudación, que era el fin último que tiene el gobierno con las medidas. Ahora, eso no implica que no haya un cierto cruzamiento de datos o que el fisco no tenga información de tus ingresos, en definitiva. Podrá no ok, tener información del consumo, si compraste un bien usado o cómo lo aplicaste, pero va a tener información o cruce de datos de tus ingresos que pueda detectar o que eventualmente pueda detectar, no sé, la utilización de algún documento apócrifo. ok, eh, ok, va por ok, otro carril, digamos, por ahí al régimen, a la información que te pueda brindar el régimen de información puntuales ok. que están derogando, que están intentando dejar sin efecto, digamos. Está bien, está bien. Ok, es decir, que con esto lo que pareciera ser es lo que declares en la declaración jurada Ujú. tiene que coincidir con todas las facturas emitidas, ¿no es cierto?, a través de, obviamente, las facturas Esa, con electrónicas tus que uno ha ido ingresos, digamos, emitiendo. Claro, sí, las facturas electrónicas, según la corresponda declaración a cada jurada contribuyente con sus ingresos.
La declaración jurada tiene que coincidir con la cantidad de facturas electrónicas que emití durante el ejercicio fiscal, digamos. Un poco ahí es donde tiene que haber coherencia. Más allá, ¿no es cierto?, de si después yo me compré o consumí por encima, ¿no es Exacto. cierto?, de lo que yo estoy declarando como ingresos facturados. Ok, interesante, está bien. Este, a ver, un poco para ir cerrando, Ujú. danos una pincelada de cuáles son los aspectos más relevantes del proyecto o los proyectos de reforma que algo mencionaste recién, de la ley penal tributaria y creo que de la ley de procedimientos tributarios. Contanos qué hay ahí, a ver. Exacto. Bueno, en materia del régimen penal tributario se elevan los mínimos, que son las condiciones objetivas de punibilidad, digamos, de los distintos delitos que prevé el régimen penal tributario. A modo de ejemplo, la evasión simple, que era 1.500.000 por impuesto y por periodo, pasa a 100 millones. Y la evasión agravada, que eran 15 millones, pasa a 1.000 millones. Mm. Hay un incremento en la mayoría de los delitos, menciono estos dos a modo de ejemplo. Y lo otro interesante e importante a destacar es lo que todos conocemos como la famosa bala de plata, la posibilidad de extinguir la acción penal una vez que ya está iniciada mediante el pago Ujú. del impuesto que están reclamando. Y en este caso prevé un recargo del 50% que no lo preveía, no lo tiene previsto el régimen anterior, o sea, pagar las obligaciones evadidas o aprovechadas o retenidas indebidamente, digamos, como hace un 50%, y no establece la limitación a que sea por única vez. En el régimen penal tributario que tenemos actualmente se prevé la posibilidad de usar la bala de plata, pero por única vez, y en este Ok, caso el proyecto de ley no pareciera limitarlo. ok. Y después el otro punto en modificaciones a la ley de procedimiento tributario es en tema de los plazos de prescripción. Si bien se mantiene el plazo genérico de 5 años que está previsto, se prevé también una reducción de ese plazo a 3 años para el caso de contribuyentes inscriptos que hayan presentado la declaración jurada en término y en la medida en que la discrepancia que pueda detectar el fisco no sea significativa, que es lo que hablábamos antes, los parámetros que utilizan para considerar cuándo es significativo o no. En esos Ujú. casos aplica o pretenden que aplique una reducción a 3 años de prescripción en vez de los 5 que estaba previsto. ¿La prescripción es para la acción penal o la prescripción es para la acción de cobro del fisco? Para, no, para la acción, la facultad que tiene el fisco para determinar y perseguir el Ok, cobro, digamos, Eh, del impuesto que se trate en ese caso. ok, con lo cual, desde el punto de vista, ahora mirando empresas, Ujú. desde el punto de vista de empresas, ustedes que hacen muchas auditorías, due diligence para operaciones de money, lo cierto es que el hecho de reducir el plazo de prescripción, de alguna manera, también estaría acotando estos riesgos o estas contingencias tributarias que tantas veces impactan Exacto, en el precio de compra de empresas, ¿no? Es decir, que es correcto. están achicando esa contingencia a Están 3 años achicando el tiempo que tiene el fisco para eventualmente salir a a reclamar. fiscalizar y a determinar si hubiera alguna diferencia. Ok, así que los empresarios van a estar contentos con esta reforma. Y para cerrar, Paula, a ver, existen posibilidades, a ver cómo lo estás viendo vos, de que efectivamente, a ver, ¿existe alguna, en el proyecto, existen alguna norma candado, por así decir, así como salió la ley bases o el RIGI, ¿no? Con una cláusula que de alguna manera intentaba blindar el RIGI para el futuro? ¿Existe en este proyecto de ley alguna norma que nos dé algún tipo de eh, certeza de que en el futuro estas reformas no van a ser tiradas para atrás, algo que ha sucedido mucho lamentablemente en la República Argentina, de que un día tienen una ley, después te sacan otra, te la derogan,
¿Hay alguna norma candado que blinde este modelo? En lo que respecta al capítulo de la declaración jurada simplificada, Ujú, justamente lo que se intenta es blindar en el caso de que la declaración simplificada no sea impugnada, ajá, que por ese periodo uno tenga el efecto liberatorio del pago y blindar con la presunción de exactitud que no te puedan fiscalizar para atrás. ok, Si te impugnan la declaración jurada y cae esa presunción de legitimidad, al fisco se le reabre la facultad, pero prevé, por ejemplo, que como excepción a esto, o sea, que igualmente no se va a caer para aquellos sujetos que hubieran adherido al régimen de regularización de activos anteriormente, en esos casos, esa excepción mm, se va a mantener, ok, aun cuando se dé esa situación de excepción, digamos, que prevé para el fisco. En ese punto, podemos decir que se está intentando blindar eh, ujú, esta reforma. En lo otro, no, por lo menos yo, desde mi punto de vista, no he visto una norma ok, que me ya habilite se que después pueda modificarse. bien. Hemos conversado con Paula Martínez, experta en Derecho Tributario, miembro de la firma Marval O'Farrell y Mayral. Paula, gracias por tu tiempo. Fue un gusto hablar contigo de este tema tan interesante. Bueno, y seguramente nos volveremos a ver cuando estos proyectos de ley se conviertan en ley, que espero sea pronto. Esperemos. Bueno, muchas gracias.